hemos ya ya tenemos en este momento pues esa parte, ¿no? Ya en este caso pues ya las sesiones de la semana anterior están ahí y ya entonces estaremos eh, ya colocándole pues una tarea que estoy ahí preparando. Pues la verdad que espero sí sacarla ya esta semana y efectivamente pues la idea es que pues puedan ustedes también aplicar pues todos estos conocimientos, aunque pues aquí también tenemos toda la oportunidad de poder hacer los mismos ejercicios, ¿no? Bueno, cuando estábamos hablando ayer en relación a, perdón, ayer no, el lunes, en relación ya a lo que era la parte de a nivel de lo que era la fórmula de Excel, eh, una de las cosas que pues uno puede identificar cuando pues habla cuando se habla pues al respecto de las fechas, pues podemos nosotros observar, digamos que el manejo de lo que habíamos dicho, perdón que se me pega un poquito más, listo. Entonces aquí habíamos observado pues varios aspectos, ¿no? O sea, ya lo que era el tema de formato de celda, y entonces nos habíamos explicado que cuando uno pues habla en relación a lo que es el tema de la fórmula de fecha, pues uno tendría que tener en cuenta la traducción que pues viene del original en inglés, que pues hay una diferencia aquí entre año y year en relación pues a los otros pues caracteres del tiempo, como el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos, pero no hay, digamos así, no hay una ¿qué? Como una confusión que pueda generar. Y pues cuando nosotros hablábamos alrededor de lo que era la fecha y demás, nosotros lo que teníamos que tener en cuenta era que pues se diera que si yo ponía, por ejemplo, la 2D dentro de toda la fórmula de fechas, significaba que me van a mostrar dos dígitos. En el caso de las 3D, pues en este caso digamos lunes, y pues así pues nos iba mostrando pues consecutivamente, ¿no? Entonces es digamos con el tema de las fechas y cómo lo podíamos nosotros también personalizar, entonces de esta manera. Ahora, lo que también tenemos que recordar al respecto es que cuando estos números, digamos, cuando uno, digamos, el 5 de junio de 2018 representa 43.256. Estos son los días que hay entre el 5 de junio de 2018 y el 1 de enero de 1900. Entonces cuando tenemos, por eso es que se generan estos números y cuando pues queremos hacer las diferentes operaciones al respecto, pues nosotros vamos a llegar vamos a utilizar esto y digamos Excel lo va a utilizar pues para poder entonces darte a ti un dato que sea exacto, digamos que cuántos días hay entre el 5 de junio de 2018 y la actualidad. Entonces utiliza este formato de número para permitir entonces dar los datos que nosotros necesitamos. De la misma manera, pues habíamos hablado que cuando nosotros aquí hablamos, estos son los diferentes formatos que nosotros podemos manejar cuando estamos con el tema pues de Excel como tal. Entonces vamos a dar clic aquí en el secundario, donde nos puede salir también este menú emergente, y a partir de allí entonces podemos entonces seleccionar formato de celdas. Nos vamos entonces, esperamos un momento, eso ya, entonces ya nos aparece este otro menú emergente, y nos vamos aquí en número, nos vamos entonces a personalizar, y aquí podemos nosotros entonces darle todo digamos la configuración que nosotros deseamos. Des en cuenta que aquí pues cuando uno observa esto, aquí está entonces la D, digamos como día, mes, año, entonces miren que aquí nos da una muestra cuando nosotros observamos que es que el 26 de abril de 2021. Si nosotros le hacemos aquí un solo día, entonces vea, y inclusive con solo 3 M's ya entonces ya no nos muestra digamos aquí como en el caso acá números, sino nos muestra digamos ya las letras. Esto es lo que nosotros podemos hacer, o inclusive pues podemos cambiarlo digamos a mes y año. Entonces esta configuración es lo que pues todos podemos digamos en este caso hacer, y que si en algún momento nosotros queremos digamos por ejemplo
empezar a hacer pues diferenciación de días, meses y años. Entonces aquí podemos nosotros entonces empezar a colocar, por ejemplo, aquí en tipo, en esta parte podemos colocar entonces como tal, pues así como el ejemplo que tenemos por acá. Entonces, que todo lo que nosotros coloque, digamos así, puede decir, por ejemplo, entonces voy a ponerlo en mayúscula, hoy, ayer y mañana. Y mañana, entonces yo le pongo acá las comillas y efectivamente mire cómo me va quedando. Si se dan cuenta, 26. Entonces aquí yo le digo ya 26, entonces del mes más agradable del año. Usted lo puede configurar pues de esta manera. ¿Sí? Que del año, entonces aquí le puedo decir que es. Recuerden que siempre que tú quieras colocar texto dentro del Excel, debo hacerlo entre comillas, ¿no? Entonces para que pues sí se refleja así sin comillas, pero aquí lo debo escribir dentro de comillas. Entonces aquí lo pueden así colocar. Entonces esto es lo que ustedes pueden hacer también con el tema de fecha. Entonces aquí, como en el caso acá que quedó el día soleado el 26 de abril de 2021, ustedes lo pueden ahí colocar. Una de las cosas que ustedes pueden utilizar dentro de las fórmulas de fechas, entonces nosotros podemos ver que son, uno, lo que es el tema de, bueno, aquí hay que entender, ¿no? Que D es día, para allá los días transcurridos, M para allá los meses transcurridos, Y de year, que es para allá los años transcurridos, y entonces los años y meses transcurridos, entonces aquí no lo unen, ¿no? Entonces los años y los días transcurridos. Entonces aquí cuando nosotros estamos hablando en relación, digamos, a todo esto, nosotros lo que podemos en este caso observar es que cuando nosotros, digamos, aquí podemos poner esta fórmula que ya hemos estado trabajándola, entonces colocamos el día de la fecha en este caso la fecha inicial, la fecha final, y entonces le vamos a decir, bueno, calcúleme los días. Entonces como lo hemos hecho con anterioridad. Entonces listo. Entonces ¿cuál es la idea? Entonces, por ejemplo, acá igual, entonces vamos a hacerlo día fecha. Entonces sí, fecha. Digamos, podemos hacerlo de esta manera. Entonces si fecha, entonces vamos a colocarle la fecha inicial, ¿cierto? Vamos a ponerle punto y coma. Recuerden que si de pronto cuando ustedes realicen esta operación y de pronto ustedes la hacen tal cual y de pronto no les da resultado, les da un error, puede ser porque sea, digamos, el tema de que lo hagan con coma. Digamos, hay sistemas operativos que también funcionan cuando uno va a formular es con la coma, no con el punto y coma. Pues la razón sí, en este momento sí la desconozco, pero digamos esa es una realidad. Eso, digamos, en algunos casos. Y entonces, entre comillas, voy a poner B. ¿Listo? Entonces aquí ya yo la cierro y efectivamente pues vamos a tener en cuenta que entre el 20 de septiembre de 1938 y el 28 de septiembre de 2015 hay 13.460 días. Entonces esto es lo que uno debería tener en cuenta. Ahora, aquí pues aquí nosotros podemos utilizarlo, digamos, aquí esto con este mes día nos puede generar errores porque pues pueden haber otras fórmulas también que pueden, digamos, generar, digamos, ese tema. Entonces, digamos, es un poco recomendable. Finalmente, digamos, esto nos va a servir a nosotros, entre otras cosas, para poder saber, digamos, entre 2000, digamos, aquí vamos a hacer el experimento. Entonces 2000 a 2017 hay entonces 15 años. Entonces vamos a ver igual. Entonces vamos a hacerlo igual. Sí, ¿cierto? Estos espacios que están así con estas sombras para que pues ustedes ahí puedan practicar. Entonces ustedes se pueden guiar. Entonces, perdón, sí, fecha. Entonces vamos a decirle aquí inicial, la fecha final, y entonces vamos a decirle
year, ¿no? Entonces aquí digamos como lo va a dar, entonces como tal, entonces si vea 15 años ahí entre cada uno. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta pues al respecto, ¿no? Ahora el tema pues de restar pues aquí fechas, digamos cuántos meses menos, aquí vamos a mirar. Entonces aquí nosotros estamos viendo pues aquí lo que tenemos digamos como ejemplo es que tomamos este y lo restamos con el tema de menos esta fecha inicial y vea aquí nos da entonces cuántos meses más o cuántos meses menos. Entonces esto aquí digamos uno lo puede programar digamos con esta fórmula. Entonces, pues para hacerlo ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Menos. ¿Por qué menos? Porque aquí esta fórmula, pues inicialmente, que esto sí está, digamos, esta, digamos, está programada ya desde Excel. Entonces igual, fecha, punto mes, ¿cierto? Entonces esa es esto. Entonces como nosotros miramos la fórmula nos dice devuelve el número pues de la serie de la fecha que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Entonces lo podemos utilizar entonces de una u otra manera. La fecha inicial es el 2017 de agosto de 2002. Vamos entonces en este caso vamos a decirle pues como tal pues que vamos a restarle pues aquí unos meses que tenemos pues indicados. Aquí pues tenemos unos meses indicados y entonces la cerramos. Digamos, por ejemplo el 18 de agosto menos 8 meses. Entonces bueno, este está configurado, permítame. Entonces sale así número, no se preocupe. Entonces es aquí ustedes llegan, le dan general, ¿cierto? Y entonces ve, listo, cuando uno cuenta menos 8 meses, entonces claro, le va a dar diciembre, porque pues de agosto, entonces ya se le quita 8 meses, pues ahí le da la cuenta, ¿no? Entonces aquí está. Ahora esto es lo que ustedes pueden utilizar digamos en estos casos y de la misma manera entonces ustedes van a poder utilizar cuando sea cuántos meses en este caso entonces nosotros tenemos de más. Entonces aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros entonces hacemos la cuenta digamos de la misma manera pero entonces sí ve que aquí tiene menos porque pues la idea es que entonces nos cuente hacia atrás, aquí pues hacia adelante la fórmula como tal pues va a funcionar de la misma manera. Entonces pues digamos aquí vamos a decir fecha punto mes, ¿cierto? Entonces fecha punto mes. Entonces ahí ya vamos a tener pues al respecto digamos vamos a abrir entonces el paréntesis perdón, listo, voy a hacerlo acá, entonces fecha igual, paréntesis, voy a abrirlo. Entonces aquí yo voy a tomar la fecha inicial, entonces punto y coma, y aquí pues le voy a decir la fecha, los meses más que va a tomar. Entonces cuando usted llega y toma esta parte, entonces bueno, aquí también le va a dar número, pero entonces aquí llegamos, lo seleccionamos y le damos el formato de fecha. Entonces aquí ya no lo da. Entonces esto es lo que nosotros debemos entonces utilizar. Entonces claro, cuando usted cuenta entonces el 14 de mayo de 2002, eso nos 89 meses más nos dan el 14 de octubre de 2009. Entonces pues eso es lo que uno pues debería tener pues al respecto, ¿no? Entonces esto digamos cuando pues uno habla pues al respecto de lo que es como tal esta parte pues es importante pues tenerlo pues así de presente, que yo pues puedo hacerlo. Aquí pues ustedes como pueden ver como esto está formulado, vamos aquí ya tener formuladas estas dos partes. Entonces lo que podemos nosotros hacer es reproducirlo hacia abajo yendo hacia esta esquina y pues de esta parte, ¿no? Aquí ya pues tendríamos las otras respuestas. Aquí pues cuando nosotros tenemos por ejemplo que a veces esto digamos es bueno digamos también mirarlo también cuando tenemos de pronto fechas unidas y de pronto hay formatos en donde yo tengo que separar las fechas. Entonces ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo,
digamos aquí tenemos el 5 de febrero de 2009, entonces lo separamos por día, por mes sería 2 y pues el año, ¿no? Entonces aquí pues estamos utilizando pues esta fórmula que es texto. Entonces el texto indicamos la celda y le indicamos pues el día. Vamos entonces a hacerlo con esto. Entonces igual, entonces de la misma manera pues como lo tenemos acá, entonces igual texto, ¿cierto? Entonces vamos a abrirle, entonces el valor, ¿cierto? El valor que está aquí de una vez. Y vamos entonces a decirle formato. Entonces igual, ¿se acuerdan que habíamos hablado de día y de la sema? Entonces vamos a decirle, en ese caso, vamos a decirle D. ¿Listo? Entonces, como es el primero, inclusive miremos a ver qué nos pasa si le ponemos 2 Ds. Entonces vamos a decirlo y vean, nos sale 01, ¿sí ve? Del 1 de agosto. Vamos entonces a hacer el mismo ejercicio pues cuando hablamos de lo que son el tema de fechas. Entonces igual texto, vamos a entrar y vamos entonces, mire, que acá es con M, entonces vamos a decirle igual texto, vamos a ver, entonces vamos a darle este mismo valor y entonces vamos a darle el formato. Voy a decir entonces que sea entonces en este caso voy a decirle M 3M. Entonces debería decir hago, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle entonces otra M4, porque aquí ya sería completo. Recuerden entonces que aquí ya digamos lo hice completo y vea, así de que nos sale agosto. Entonces eso es lo que uno pues debería tener en cuenta. Y lo mismo pues cuando nosotros hablamos pues en este sentido de lo que es la parte de año, ¿no? Entonces aquí cuando nosotros hablamos de año, entonces igual texto, ¿cierto? Y entonces pongo el valor aquí y luego entonces voy a ponérselo así. Entonces voy a decirle, como es el 8, ponle cuidado si yo digamos le digo solo año. Tengan en cuenta que no es A sino Y o year, ¿no? Entonces esto digamos tendríamos que tenerlo en esta parte. Digamos aquí pues de automáticamente así yo le diga 1, digamos nos lo va a tomar. Miremos entonces si le ponemos 2Y, que sería 08, vea 808, aquí ya no lo pone numeral. Miremos entonces que nos pone, digamos si le ponemos 3Y, vea 2008. Entonces es esto, miremos entonces igual digamos si usted lo pone 4Y pues le va a quedar igual, ¿no? Entonces pues ya digamos así lo configura. Entonces esto es lo que usted puede digamos así como tal realizar pues al respecto, ¿no? Entonces esto digamos se justifica digamos como tal. Entonces usted lo puede tener al respecto. Ahora aquí digamos tenemos unos ejercicios digamos cuando es el tema de determinar digamos días laborales y demás, ¿no? O sea aquí ya estamos hablando de una fórmula que es para digamos las personas o los compañeros que estén en recursos humanos. Digamos aquí pues el tema es que ustedes, bueno, cuántos días trabaja una persona o inclusive pues que con festivos o sin festivos. Entonces uno debería digamos tener en cuenta pues digamos toda esta parte digamos al respecto. Digamos aquí estamos viendo todo lo que son esta parte, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a mirar pues dentro de esta parte pues aquí ya digamos entra la configuración y entonces aquí nos va a dar pues lo que es esto. Lo primero es que vamos a tener digamos dos fechas, digamos el 1 de noviembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2013. Entonces según esto digamos aquí la diferencia que vamos a tener de una u otra fecha, digamos aquí vamos a ver que tenemos tres festivos. Des en cuenta que vamos a tener entonces 3 festivos. Entonces vamos a mirar entonces cómo nosotros lo programamos. Entonces vamos a mirar entonces la fórmula, ¿no? Entonces primero lo que tenemos que hacer aquí es entonces tener la fecha de inicio, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos pues al respecto digamos de esto, estamos hablando de que esta es la fecha en que empezó a trabajar la persona el 1 de noviembre de 2013. Aquí hablamos digamos con el tema de
de lo que es la parte de los días como tal que terminó la persona. Y finalmente, cuando acá hablamos es de los fines de semana, estamos aquí hablando de que cuando se contabiliza sábado y domingo, entonces esto nos da, digamos, 11 días, sábado, domingo, entonces 2, 4, 6, 8, entonces todo digamos, aquí nosotros lo programamos de esta manera. Entonces, pues esto, digamos, como tal, digamos, cuando hablamos de festivos, en este caso estamos hablando de los lunes festivos, ¿no? Entonces, pues en este caso, digamos, si noviembre generalmente tiene de 2 lunes festivos. Aquí yo se lo puse, digamos, aquí 3. Entonces aquí nos dice, vea, en total, si fuera sin festivos, o sea, como la cuenta directa, pues sería 26. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Fíjense que aquí cuando hacemos entonces la cuenta, aquí no solamente estamos contando los fines de semana, sino los otros días que no se elaboraron, o sea, los lunes festivos. Entonces aquí sí que aquí cambia todo, porque pues aquí todo lo que yo coloque en esta parte de festivos, aquí entonces yo se lo voy a indicar, vea, póngame festivos. Generalmente si uno se pone a mirar son 4 máximo, digamos, alcanza a tomar, digamos, como en líneas los meses 5 semanas. Entonces cuando usted mira, digamos que pues sí, claro, el mes se supone que son 4 semanas, pero hay meses que de pronto como no es que todos los meses empiecen el lunes y todos los meses terminen el domingo, sino que pueden empezar un martes, digamos, por ejemplo, este mes de abril empezó un jueves y va a terminar un viernes. Entonces nuestro mayo, digamos, va a empezar un sábado y probablemente va a terminar pues un domingo. Entonces no son días. Y si usted se pone pues precisamente a mirar, pues digamos, al menos cuando se pone a mirar, vea, digamos, abril tuvo digamos media semana, que fue la del 1 al 4 de abril. Tuvo 1, 2, 3 semanas completas y una semana pues 4. Entonces ahí ya casi ya como 4 semanas, digamos, este mes de abril. Cuando usted mira el almanaque, pues aquí lo estoy haciendo porque pues tengo acá un almanaque físico y grande, entonces te permite pues evaluar esa parte. Entonces cuando tú ves que esa irregularidad, para esto es que se hace pues esta parte. Entonces por ejemplo, vamos a hacer entonces el ejercicio, digamos, en este sentido. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, vamos a mirar la fórmula pues para que ustedes miren el funcionamiento. Entonces pues bueno, esto lo voy a dejar así, esto lo voy a dejar de esta manera. Aquí voy a hacer una cosa, pues aquí digamos voy a decirle pues digamos como decir sábado, ¿cierto? Sábados, bueno, vamos a decirle fines de semana, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo entre el primero de en este caso vamos a hacerlo digamos de este mes de abril, ¿cierto? Entonces permíteme un momentico, entonces vamos a hacerlo abril, ¿cierto? Permíteme un segundito, 4, listo. Entonces vamos a hacerlo 1 de abril de 2021 y vamos entonces a hacerlo, espérate, no le van a poner por todavía cuidado a esto, ¿no? Todavía no, porque pues esto todavía hay que programar. Vamos a ir desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, listo, de 2021. Bueno, vamos a mirar entonces primero los fines de semana. ¿Cuántos fines de semana entonces hubo? Entonces vamos a tener en cuenta, digamos, aquí nos tienen, digamos, aquí cuando usted mira la fórmula, digamos, fines de semana. Vamos a hacer algo pues y es lo siguiente. Vamos a contemplar que no se trabaja, digamos, sábado y domingo, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a poner sábado raya domingo. Entonces vamos a contar primero los festivos y entonces los fines de semana. Entonces vamos a tenerlo así. Voy a hacerlo, digamos, de esta manera para que pues lo miremos en esta parte. Entonces resulta que hay una persona que trabajó solo ese mes. Entonces pues vamos a mirar cuántos fueron los días realmente elaborados. Entonces vamos a ver entonces con esta fórmula. Entonces vamos a hacer primero la cuenta así a mano. Entonces
se supone que desde esa fecha a esa otra fecha, los fines de semana, y entonces aquí vamos a contar. Entonces, el 3 y el 4, entonces es un fin de semana 1, 2, 10 y 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decirle que fueron 8. Que fueron los fines de semana fueron 8 días. Y aquí permítame, yo les voy a configurar esto. El fin de semana fueron bueno, aquí ya digamos lo configuramos aquí sábado y domingo, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces por eso lo configuramos de esta manera, ¿no? Aquí, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Y aquí entonces la misma historia. Entonces vamos a dejarlo así. Aquí digamos tenemos esto, digamos solo el domingo, solo el lunes. Digamos aquí ya es solo, digamos como tal ya lo configuramos, ¿no? Entonces aquí lo hacemos así a mano, pues para configurar. Entonces vamos a decir que los fines de semana son sábados y domingos, o sea, no se trabaja, pues como tal, ¿listo? Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, son 8 días, digamos, como tal, de fines de semana, sábado y domingos que no trabaja. Pero vamos a contar entonces los festivos. Si nosotros hablamos de festivos, en este caso, no son, ojo, aquí los festivos, cuando aquí Excel lo entiende, no es sábado y domingo. O sea, cuando usted mira el calendario, todos los domingos son festivos del año. Todos los domingos son festivos. Por eso, digamos, el domingo es, digamos, en ese sentido, pues sagrado. Desde Henry Ford es sagrado. Pues a nivel empresarial, ¿no? Ahora, el punto es que cuando uno habla de esto, digamos, los festivos, y nosotros miramos el mes de abril, el 1 y el 2 de abril fueron festivos. Estos fueron festivos, entonces uno tiene que decir 1 de abril del 21, ¿cierto? Y el 2 de abril del 21. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener aquí, pues, al respecto, ¿no? Entonces, des en cuenta que cuando nosotros aquí armamos la fórmula, aquí lo utilizamos. La fórmula es la siguiente, permítanme yo selecciono esto y les agrando el tamaño para que pues ustedes lo puedan, en este caso, digamos, observar. Entonces la fórmula va a ser igual a ¿qué? Entonces van a escribir días.laborable, la fórmula .intl. Recuerden que esto lo tenemos allí. Entonces tengamos en cuenta. Cuando usted cuenta, entonces aquí abre el paréntesis y va a contar la fecha inicial y la fecha final. Entonces la fecha inicial va a ser la que está en azul, la fecha final es la que está aquí en rojo, y finalmente este indicador de fin de semana, como les decía, ustedes entonces le van a indicar pues de acuerdo a lo que les diga. Entonces vean, des en cuenta que cuando aquí lo movemos, vean, no le quito esto, aquí le aparece pues diferentes opciones. Entonces y esto digamos aquí le da que es sábado, domingo, lunes. Esto digamos pasa mucho en las comunidades religiosas. Entonces como el domingo están de servicio, el lunes entonces lo dan de descanso. Bueno, lunes o martes y miércoles y jueves. Bueno, aquí viene digamos un conjunto de días que pues usted los puede digamos así configurar. Entonces en este caso tomamos de que los fines de semana están listo. Entonces son esta parte, son sábado y domingo. O sea, sábado no se trabaja ni domingo. Y así pues sucede en unas organizaciones, no sé de pronto en la de ustedes. Entonces aquí lo que nos dice es que sin contar con estos son 22 días. Ya se dan cuenta que con la siguiente fórmula sí es que ya aquí cuenta, entonces son menos estos 2 días. Entonces uno se da cuenta en esta parte pues que cuando uno ve cuando uno pues observa digamos lo que es esta parte, aquí cambia. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando la misma días.lab, días laborables. Entonces esta aquí pues aquí se tiene digamos en cuenta otra vez la fecha inicial, que la tenemos aquí, la fecha final, que la señalamos aquí. Luego entonces pues aquí vamos a indicar que bueno, listo, son la misma. Digamos en este caso digamos aquí lo vamos a tomar igual, sábados y domingos no se trabaja. Lo pongo acá pues para los días de fines de semana. Y entonces se tiene aquí esta
esta matriz. Entonces los festivos, aquí hay que contabilizarlos. Esto lo hago para que pues ustedes se puedan ubicar y puedan entonces hacerlo. Aquí es en donde pues ustedes lo pueden hacer al respecto. Entonces, como nosotros sabemos que por ejemplo, digamos en la legislación de nuestro país, nosotros vemos que la legislación nos dice que las vacaciones son 15 días pues, de días laborables. Digamos, el trabajo se presenta el día 16 otra vez a trabajar. Aquí esto nos sirve pues para a nosotros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, digamos, de lo que es como tal, pues esta parte pues también podemos hacerlo pues contando pues con estos días pues como tal, porque si tenemos digamos estos 20 días laborados, sabemos de que pues no podríamos contar digamos el tema de estos festivos, ¿no? Entonces pues para tenerlos pues muy en cuenta. Profe, Sí. profe, una pregunta, discúlpame, el número uno dentro de la fórmula que hace diferencia. Listo, muy bien, sí. Entonces, cuando nosotros vemos la fórmula, porque pues aquí la vamos a tener, permítame, yo la pongo más grande, que sí es importante que usted la observe. Acá. Listo, entonces viene la fórmula. Aquí el uno lo voy a borrar para que no se hace referencia a los días, digamos, comúnmente no laborables. Digamos, hay empresas en donde son sábado y domingo que no se trabaja. Hay otras en donde pues solo se trabaja, digamos, de lunes a sábado. Entonces aquí usted lo pone. Ahora, independientemente, digamos, esto, digamos, uno se va, pues, digamos, un poco hacia lo que es el tema del derecho laboral. Así sea mediodía, de todas formas se cuenta como un día. Entonces, digamos, por ejemplo, si el fin de semana, digamos, a nivel que, digamos, un ejemplo, ustedes trabajan de lunes a viernes, le voy a poner de 8 a 6 de la tarde, ¿no? Vamos a suponerlo. Y el sábado trabajan de 8 a 12. Entonces, ¿qué pasa? Como trabajan el sábado, aunque sea mediodía, entonces ustedes solo, digamos, le pondrían solo domingo. Permítame acá, solo domingo, ¿no? Entonces aquí ya lo pondrían acá, solo domingo. Por eso yo lo pongo como el fin de semana, solo domingo. Si es que aquí estaba 11 al inicio, era por eso. Entonces, porque pues aquí ya no lo indicaba. Entonces, vea, si es que es 11, si fuera que de pronto no, aquí digamos los horarios son rotativos. Entonces se les va dando descanso el día martes. Entonces vea, si hay que acá, entonces solo los martes, que ese sería el día compensatorio. Entonces si hay que aquí lo pone de 13, es gracias a eso. ¿Listo? Bueno, esto digamos en esta parte vamos a dejarlo pues en la misma configuración que estaba, digamos como tal. Entonces ya lo dejamos aquí. Entonces se agrega lo que es el tema de los, si ustedes recuerden, primero digamos la fórmula es esta, días.lab.intl. Entonces esta es la fórmula pues exacta que a nosotros nos funciona para poder medir esta parte de estos días. Claro, con estos días laborados y esto digamos ya existe o sea, en el país no existe, digamos, el tema de trabajador por horas, pero sí el trabajador por días. Y el trabajador por días, pues, en proporción, pues, tiene todos los derechos a seguridad social, a lo que es el tema de cesantías, de vacaciones y demás. Entonces, por ejemplo, digamos, eso pasa mucho en lo que es el tema de las personas que trabajan en los colegios. O sea, en los colegios en el distrito, ellos trabajan por días. Entonces hay algunos que vienen o que este viene de lunes, miércoles y jueves. El otro viene lunes, miércoles, viene martes y jueves. Entonces a cada uno le va a tocar su liquidación dependiendo también de los días. Entonces, también, digamos, le sirve a ellos para saber, uy, en total fueron tantos días, ¿no? Entonces, ya con eso, entonces los empiezan a hacer, pues, dicha liquidación. Entonces, eso, digamos, para aquí digamos, en este sentido, pues, nos va pues, ¿qué? A servir. Entonces, por ejemplo, que un trabajador, y esto, digamos, nos sirve a nosotros también, por ejemplo, que decimos, bueno, un trabajador como tal,
tiene, digamos, la salida de vacaciones tal día, entonces pues ya uno, digamos, aquí le calcula, ya le puede calcular con estas fechas. Digamos, generalmente como son 15 días laborables, entonces estaríamos contando que si un trabajo, por ejemplo, sale el ejemplo, digamos, en el mes de abril, entonces se le da vacaciones desde el día 5 de abril, entonces son 15 días. Si uno lo suma así, 15 se daría, digamos, al tema del 20. Entonces vamos a digamos, en este caso, vamos a hacerlo especulado, teniendo en cuenta que no se trabaja fines de semana, sábados y domingos. Entonces es 5 de abril, vamos a decirle, vea, 20 de abril. Entonces, vea, aquí tendríamos que ya saber que son 3 días más. Porque pues es, perdón, aquí con días laborados, digamos, en este caso serían 12. Vamos a fijarnos, este sería, digamos, para esta parte. Entonces con 3 días más sería, digamos, hasta el 23, ¿todo cierto? Entonces este trabajador, teniendo en cuenta que no se trabaja ni sábados ni domingos, a los 15 días, teniendo en cuenta pues que hubo, digamos, estos festivos, bueno, aquí no hubo festivos, pero digamos el día 15 tendría que volver el 24, ¿no? O sea, el día 15 se le cumple el 23 y volvería el 24 porque salió el 5. Entonces disfruta sus 15 días, es esta parte. Entonces está el día el 24. Ahora, fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el 12 de abril era festivo, ¿cierto? Entonces aquí entonces ya no es el 23, sino que tendría que ser el 24. Entonces con esto, perdón, ya vea, así que se le aquí estoy haciendo, espérate, aquí qué fue lo que yo hice aquí. Entonces permítame un segundito. Sí, ya aquí, entonces aquí yo tuve que pues, en esa parte, ¿no? Entonces ya aquí le puse 12 de abril. Entonces ve, aquí ya uno aquí le da que pues tendría que tener pues otro día, perdón, eso, ¿sí? Como se incrementó 3 días más por tener un festivo. Entonces ahí ya uno se va dando cuenta, porque vea, porque la persona, a veces las vacaciones de una persona, que son 15 días, digamos así, de días laborables, puede, digamos, si es sábado y domingo que trabaja, entonces casi es todo el mes, ¿no? Entonces esto, digamos, empieza a cambiar. Entonces si, digamos, por ejemplo, decimos, no, es que aquí el tema no es que sean sábados y domingos, sino que es solo domingo, entonces pues efectivamente van a ser menos días, pero entonces ya, digamos, aquí ya vendría ahí sí el 23 a 22, vean, ¿sí? Un día menos, 22. Entonces ya, entonces no lo realiza. Esta fórmula, pues ustedes están tranquilos ahí, dentro de todo el material de apoyo cuando está en el tema de fecha, ahora para que lo utilicen, que esta es la que les sirve pues a ustedes para determinar estos días, ¿no? Entonces con esto ustedes incluyen aquí los festivos, incluyen lo que es el tema, bueno, tener en cuenta pues los fines de semana, sábado, domingo. Entonces esto, digamos, se lo hace automáticamente Excel. Bueno, dentro de todo esto, digamos, cuando uno maneja, pues bueno, que hay una infinidad de lo que es el tema de fórmulas de fechas, pero digamos, estas, digamos, son las que más nosotros podemos estar utilizando por el tema pues de días y demás, pues tanto las sumas, las restas como tal. Nosotros entonces tenemos que empezar ya, digamos, desde este punto, comenzar a trabajar lo que es el tema de gráficos, ¿no? Pues digamos, aquí digamos, cuando antes de entrar al tema de gráficos, digamos, fechas, digamos, aquí nosotros entender pues básicamente esto, que cuando nosotros hablamos en relación a lo que es el tema de fechas, es un formato número, y que pues estos números que a veces nos salen a nosotros es porque es la fecha contada desde el 1 de enero de 1900 a estas fechas que nosotros le digamos. Entonces, por ejemplo, lo que ya les decía, digamos, hoy 28/4 del 21, digamos, esta es la fecha, voy al formato número, ¿cierto? Hay 44.314 días desde el 1 de enero a hoy, o sea, de hace ya pues más de un siglo. Entonces hay 44.314 días.
Entonces, esto es lo que uno tiene que tener pues aquí muy en cuenta, y en esto pues, digamos uno ya lo puede así configurar pues, de esta manera los días y demás. Bueno, pregunta, digamos, aquí digamos lo que es el tema de fechas, digamos, ¿tenemos alguna duda pues, al respecto? Sí. Eh, bueno, ahí ya, bueno, no le había puesto, digamos, cuadrado hacia el chat, aunque lo tengo aquí al lado. Sí, efectivamente, pues Ana Milena, perdón, y Héctor Beltrán. Claro, el uno se refiere pues al tema de pelos días, ya digamos, como tal, ya se ha explicado, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo podemos hacer de esta manera, y ustedes, digamos, lo pueden tener, ¿listo? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de los gráficos. O sea, aquí ya, digamos, hasta aquí ya, digamos, lo que es las funciones dentro del programa que nosotros estamos manejando. Vamos a mirar entonces lo que es el tema de los gráficos. En Excel, cuando usted entra dentro de aquí dentro del menú, aquí en la parte superior del insertar, usted va a tener la opción de diferentes tipos de gráficos. Entonces todos estos tipos de gráficos, por ejemplo, yo le voy a mostrar, tienen, digamos así, todo, digamos, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos. ¿Qué va a depender de que pronto nosotros utilicemos un tipo de gráficos u otros? Depende del tipo de información. Generalmente cuando nosotros utilizamos cada uno de estos gráficos, la idea es que usted sepa entonces para qué se utiliza. Ahora, y que la información que usted envíe, o sea, que usted utilice pues al respecto, sea información que le permita a usted pues dar una información totalmente clara. Entonces, y que le permita también tomar decisiones. Cuando se habla, digamos, a nivel administrativo del tema de gráficos, cuando se habla, digamos, puntualmente de indicadores de gestión, lo importante es que usted pueda también ser totalmente gráfico, es decir, que usted pueda transmitir la mayor cantidad de información cuando uno transmite pues una imagen. Y el propósito cuando uno pues tiene en cuenta digamos este aspecto, cuando uno habla pues digamos en referencia digamos a lo que es este aspecto, es que todos los gráficos no nos van a servir para todo. O sea, hay algunos que sí nos van a servir, que son muy maleables, como el tema de lo que es el tema de las columnas, o las mismas barras que pues vienen a hacer pues estas mismas, ya sea de forma vertical como las vemos aquí, o de forma, perdón, aquí horizontal como las vemos aquí. O sea, vamos a tener que manejar pues, diferentes tipos de gráfica, teniendo en cuenta cuál es la que nosotros nos conviene de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con una, pues hay una muy especial para lo que es el tema a nivel de lo que son evaluación de desempeño, encuestas de, digamos, entrevistas de trabajo. Resulta que pues en una empresa, pues cuando se evalúa como tal, pues cuando se evalúa como tal, los aspectos que pues, dentro de una entrevista, pues primero la presentación personal, se evalúa la comunicación, que la fluidez, la argumentación, la creatividad, comunicación no verbal, la experiencia laboral, digamos, se le dan puntaje, los cursos complementarios, la educación, digamos, en este caso, los cursos complementarios, la educación no formal, todos los cursos así, pues, como los que ofrece SENA, como los institutos técnicos, las tecnologías, eso es educación no formal. La educación formal es la académica, es decir, bachillerato, la profesional, los posgrados y de ahí pues para arriba. Entonces, eso digamos hay que tenerlo en cuenta porque pues eso digamos estos son los tres aspectos que uno pues debe tener en cuenta en digamos en hoja de vida, y en empresas pues siempre las vacantes es eso, ¿no? A veces y esto digamos si se los comparto, el hecho digamos, y aquí el análisis lo vamos a mirar cuando uno analiza también el tema de lo que es una persona, digamos, entre los cursos, o sea, lo que es la formación, la educación formal, la educación no formal y la experiencia, muchas veces
puede inclinarse también, digamos, algunas decisiones por el tema de la educación no formal. Se los digo personalmente, muchas de las empresas en donde yo he podido estar pues dentro de mi vida laboral es porque han visto los cursos complementarios. ¿Por qué? Porque pues sí, yo soy administrador de empresas, pero bueno, qué diferencia también hay. Y a veces los cursos complementarios son muy importantes. Digamos, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, es importante que ya digamos, ya como vamos a finalizar la otra semana, una vez certificados, pues seguir en el siguiente nivel, que es pues el intermedio, y seguir con el avanzado, y seguir entonces con lo que es el tema de Power BI, Power View, Power Maps, todas estas herramientas que todos debemos manejar, porque pues no es que todos vamos a volver programadores, pero sí debemos conocer de estas herramientas y manejarlas, porque realmente si usted las aprende a manejar, como digamos empezar desde las bases y empezar a hacerlo, ya con esto entonces usted lo que va a poder es va a poder entonces adquirir también no sé, un crecimiento personal, profesional, e inclusive esto, y de hecho pues eso digamos es la invitación, saber estos temas, porque pues tarde que temprano pues esto se le va a pedir a todas las personas. Yo soy también especialista en seguridad y salud del trabajo, y les puedo comentar de que en algún momento en una entrevista de trabajo pues sí me hicieron la prueba de todo lo que es el tema de seguridad y salud y demás, las leyes, y entonces la segunda prueba era Excel. Y hasta ese momento pues entendí, venga, hay que saber Excel. No es que entonces yo voy a ser programador, no. Simplemente que para mi labor yo tengo que saber utilizar Excel y optimizar procesos. Entonces esto es lo que uno digamos aquí tiene, y des en cuenta que estas ponderaciones están de 0 a 100. Estos candidatos pues en promedio digamos no superaron el 80% de toda digamos la ponderación que se les dio. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí estamos utilizando, digamos, 3 colores. Ustedes aquí, pues aquí cuando, digamos, si nosotros miráramos solamente esto, créanme que uno aquí no, pues bueno, sí, son números, pero no los lee. Pero cuando esté aquí, digamos, y esto, digamos, es para lo que es el tema, digamos, a nivel, sí, de todos los estudios a nivel de psicología y demás, pues para estos aspectos, des en cuenta que cuando uno analiza los 3 candidatos, uno puede ver que el que tiene menor rendimiento aquí claramente, cosa que no se ve aquí tan así específicamente, el que tiene digamos aquí menor, digamos como tal, que es más irregular en varios aspectos, es el candidato B. Si ustedes se dan cuenta, digamos por ejemplo en educación no formal está ahí digamos a la par con todos, pero digamos tiene deficiencia o sea, igual tiene los mismos títulos. eh, en el tema complementario, educación no formal, mire que aquí es el que más le falta experiencia, es el que, bueno, ahí digamos comunicación no verbal, digamos, está ahí en el medio, tiene muy buena creatividad, tiene muy buena argumentación, pero vea que aquí entonces falla en fluidez, en comunicación, o sea que aquí inclusive uno puede decir que es una persona introvertida. ¿Por qué? Porque pues sí, tiene mucha creatividad, y esto es característico de los artistas, mucha creatividad, e inclusive pues también pueden presentar pues mucha argumentación, por lo que uno digamos puede decirle que digamos es una persona lectora, es una persona culta, pero cuando le falta, digamos, cuando es menos, tiene menos capacidad en la fluidez de la comunicación, y digamos en comunicación digamos no es tan hábil, digamos en fluidez, en transmitir las ideas, y en comunicación no es tan hábil, entonces estamos hablando también de una persona que puede saber muchas cosas, pero es una persona que no tiene digamos desarrollada esa habilidad blanda como debería ser. Aquí uno pues puede decir que el candidato, en este caso el candidato A, digamos en este, tiene, digamos, es como un altibajo, ¿no? Entonces, aunque tiene más cursos complementarios y está, digamos, la parte de la educación no formal, fíjense que en el tema de la presentación personal sí deja mucho que desear, y entonces, y en la comunicación igual, aunque pues cuando dice las cosas, digamos, las dice con cierta claridad, más que los demás, pero no presenta argumentos, y en su creatividad pues bueno está en promedio. Y vea que en el lenguaje, entonces aquí uno se puede dar cuenta digamos que en esto
es una persona, digamos, uno podría, porque pues aquí uno está especulando, pero digamos aquí cuando analizan, pues lo hacen así, lo hacen de esa manera. Eh, Cuando uno ve la comunicación no verbal de esta persona, pues se está dando cuenta que efectivamente, pues ya digamos, digamos, es como el menos candidato y él entonces se vuelve, digamos, el candidato el mejor opcionado, porque vean, en varios puntos, en presentación personal, en comunicación es muy hábil, de pronto no tiene, digamos, mucha fluidez, pero bueno, tiene buena argumentación, aunque pues sí le falla acá la creatividad, pero vea que tiene más aspectos, digamos, resaltantes frente a ello. Entonces, esto es lo que a mí me permite analizar. Y aquí yo puedo decir que es una persona, digamos, como tal, que pues está en el proceso también de aprendizaje, que está también, digamos, formándose constantemente, aunque pues de pronto acá en educación, bueno, aquí también, digamos, lo tiene igual. De pronto, a veces las diferencias es que de pronto por el tema de profesión hay cargos que, bueno, digamos, lo ideal sería que fuera un ingeniero de sistemas, pero si es ingeniero eléctrico también sirve. Entonces de pronto le da un poquito menos de puntos. Sin embargo, cuando uno ve pues esta parte ahora en creatividad, esto también lo puede hacer analizar. Este candidato, dependiendo si es para investigación y desarrollo, sirve mucho. Pero si es para un cargo operativo, el que mejor me sirve también es el candidato C, porque ese es el que no se va a poner a inventar, no, va a hacer lo que viene a hacer. Entonces, es esto. Entonces, ¿cómo nosotros construimos esta gráfica de telaraña para estos casos? Lo primero que uno debe tener en cuenta, pues cuando habla, digamos, al respecto de esto, de estas gráficas, uno debe tener en cuenta que debe haber varios ítems. No nos sirve que solo sea, digamos, de interpretación o inclusive ni siquiera comunicación. A partir de tres, pues vamos a tener, digamos, cómo poderla construir y vamos a tener diferentes también individuos que van a participar, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer en este sentido es seleccionar a cada uno de los candidatos, en este caso, ya tenemos la información, vamos a irnos aquí a insertar en el tema de gráficos, entonces vamos a buscar el tema de telaraña, entonces vea, superficie y entonces seleccionamos ya sea este o este dependiendo del punto que quiere, entonces ya lo seleccionamos y ya nos queda pues construido. Aquí pues nosotros le podemos cambiar el título, aquí nos va a indicar entonces quiénes son los candidatos y como tal pues nos va a dar esta información. Listo, entonces esto es como tal lo que vamos a ver pues hasta el día de hoy. Vamos a iniciar pues posteriormente el día viernes ya con este tema de gráficos, va a ver cada uno de los tipos de gráficos y su construcción y su utilidad. Entonces vea, si hay que acá más grande se evidencia más la información del candidato C. Entonces es esto. Listo, bueno, acá hasta aquí voy a parar así la grabación como